Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosary On, fundada por el venerable maestro Joan Song. En esta ocasión vamos a hablar del pentagrama, historia, magia y simbología. Está presente en las culturas de todo el mundo, este símbolo, por todos conocido, desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia hasta la tradición pitagórica, por supuesto el esoterismo medieval, los movimientos modernos de espiritualidad, pues el pentagrama ha sido símbolo de sabiduría, protección, armonía y, claro, como no puede ser de otra manera, controversia. En esta charla pues vamos a recorrer su evolución histórica, intentar desentrañar sus significados ocultos, comprender cómo ha sido utilizado tanto en contextos sagrados como en prácticas mágicas, pero qué representa, cómo ha pasado de ser emblema de perfección a, en muchas ocasiones, por ignorancia, símbolo temido por algunos. Bueno, les invitamos a abrir la mente, a mirar más allá del mito, del prejuicio y a descubrir el verdadero poder pues, de esta estrella, de la estrella flamígera, que a lo largo del tiempo ha brillado como un faro de conocimiento oculto y de conexión entre el ser humano y el universo. Pues vamos a ello. Bien, Eliphas Levi. El pentagrama, según Eliphas Levi, expresa la dominación del espíritu sobre los elementos y es por medio de este signo cómo se encadenan los demonios del aire, los espíritus del fuego, los espectros del agua y a los fantasmas de la tierra. El pentagrama es lo que se llama en Cábala el signo del microcosmos. Este signo, del cual Goethe ensalza el poder en el hermoso monólogo de su obra Fausto, cuando dice lo siguiente: ah, cómo a esta vista todos mis sentidos se estremecen. Siento la joven y santa voluptuosidad de la vida rebullir en mis nervios y hervir en mis venas. Era un dios el que trazó este signo que aplaca el vértigo de mi alma, llena de alegría mi pobre corazón, y en un vuelo misterioso desvela alrededor de mí las fuerzas de la naturaleza. ¿Soy yo un dios? Todo se aclara ante mi vista. Veo en estos sencillos trazos la naturaleza activa revelarse en mi espíritu. Ahora, por vez primera, reconozco la verdad de esta palabra del sabio. El mundo de los espíritus no está cerrado. Tu sentido es obtuso. Tu corazón está muerto. En pie, baña tu pecho, oh adepto de la ciencia, todavía envuelto en un velo terrestre, en los esplendores del naciente día. Bien, esto corresponde a la primera parte y la escena primera del Fausto, de Goethe. Bien, como ya lo explicaremos en el ritual, Paracelso, para Paracelso, este innovador símbolo mágico que ha excedido concretamente o ha estado mejor presente pues, en la doctrina de todos los grandes maestros e iniciados y alquimistas, afirma que todas las figuras mágicas y todos los signos cabalísticos de los pentáculos a los cuales obedecen los espíritus se reducen a dos, que son la síntesis de los demás. El signo del macrocosmos o el sello de Salomón, del cual hablamos también en una conferencia, si no recuerdo mal, esa charla la dimos el título de El sello de Dios, y por supuesto el propio pentagrama, del que hace en la filosofía oculta una minuciosa descripción. Bien, si se nos pregunta cómo un signo puede tener tanto poder sobre los espíritus, nosotros preguntamos a nuestra vez por qué el mundo cristiano se ha posternado ante el signo de la cruz, por ejemplo. Sin ir más lejos, es un ejemplo bastante multitudinario. Aquí vemos otra representación de la estrella de Salomón. Bien, el signo no es nada por sí mismo y no tiene fuerza sino por el dogma de que es resumen y verbo. Ahora bien, un signo que resume expresando todas las fuerzas ocultas de la naturaleza, un signo que siempre ha manifestado a los espíritus elementales y a otros un poder superior a su naturaleza, les infunde temor y respeto y les obliga a obedecer por el imperio de la ciencia y de la voluntad sobre la ignorancia y la debilidad. También por este mismo pentagrama se miden las proporciones exactas de gran y único atanor necesario para la confección de la piedra filosofal y para el cumplimiento de la gran obra. El alambique más perfecto que puede elaborar la quinta esencia está conforme con esta figura y la misma quinta esencia está figurada por el signo del pentagrama. Bien, Guillot de Guibry, el autor, famoso autor de la gran obra y de ese libro que figura ahí, El Museo de los Brujos, Magos y Alquimistas, afirma
que en términos generales, haciendo una especie de repaso histórico por los talismanes, por lo que es los símbolos de protección, etcétera, afirma que el talismán constituye una más de las fuerzas misteriosas contra las que vinieron a romperse las armas más temibles y mejor templadas de la filosofía. Por más que la religión cristiana se esforzara en lanzar anatemas, ella misma sufrió la ley común y a los talismanes que condenaba opuso sus propios talismanes, que, aunque marcados por el sello divino, cruces, rosarios, medallitas milagrosas, medallas de San Benito, no por ello poseyeron menos el uso como filacteria que caracteriza a todos los talismanes. El hombre racionalista y que se cree libre de todo prejuicio y de toda superstición, confesará sin ambajes que guarda algún fetiche en un bolsillo secreto de su traje. Alguna moneda pequeña, alguna fruslería sin importancia, en la que no tiene confianza alguna, pero de la que nunca se separa, por costumbre, aunque sea el primero en burlarse de ello. Para la civilización occidental, los dioses han muerto, pero los talismanes subsisten. Han sobrevivido a todas formas de incredulidad y por la misma razón han revelado que su vitalidad es eterna. Los talismanes figuran entre todos los pueblos en todas las épocas de la historia, talismanes, símbolos de protección, etc. Y no existe fórmula oculta que posea mayor poder universal. Cuando se practican excavaciones en Egipto, en Caldea, en Persia, en Grecia, en Roma, los primeros objetos descubiertos son siempre talismanes, símbolos de protección. Existían talismanes de toda clase, anillos, joyas, piedras grabadas, trozos de pergamino o de papel, con inscripciones escritas que se llevaban encima o se colgaban en las casas y los que se atribuían propiedades mágicas. Aquí vemos unos cuantos ejemplos. Bien, el dios Priapo, que adornaba los jardines, no era sino un talismán inmobiliario destinado a alejar a las fuerzas maléficas y a proteger las cosechas contra toda depredación. Incluso en ocasiones el talismán podía consistir en un animal vivo o gato, serpiente, lagarto, camaleón, a los que se cuidaba con esmero, en especial a los gatos negros, pues sería una reputación de amuleto que todavía se conserva. Recordemos que el gato revestía una simbología para los egipcios relacionado con la gran obra. En este caso, el gato representaba el mercurio, es decir, el sujeto de la gran obra, la materia prima, es decir, nuestras propias aguas espermáticas. Los talismanes benéficos como el pentagrama son esencialmente defensivos o de protección. Tienen por objeto la protección del individuo contra las fuerzas malignas y la atracción de las fuerzas bienhechoras. Resulta difícil descubrir un método general que haya presidido la confección de talismanes. Las piedras preciosas han sido consideradas por todos los pueblos como talismanes naturales. Su dureza y densidad indica que han sido formadas por unas fuerzas de afinidad y de cohesión extremadamente poderosas. No debe sorprendernos ver que autores antiguos como Aristóteles, Teofrasto, San Isidoro de Sevilla, etc., asignan a cada piedra preciosa una virtud curativa especial. Por otra parte, grabando las piedras, los metales caracteres simbólicos apropiados en su naturaleza, se conseguía aumentar todavía más la potencia de esa diversidad de combinaciones. De hecho, el verdadero talismán que no se concibe sin algún signo misterioso que venga a precisar su valor. Son raros precisamente los talismanes meramente astrológicos. A los mismos se solía incorporar versículos bíblicos, nombres divinos hebraicos y fórmulas tomadas de la Cábala o de grimorios mágicos también. Sabido es que uno de los más célebres talismanes lo constituye el llamado sello de Salomón, que ya hemos visto referido anteriormente. La estrella de 5 puntas es un símbolo que ha trascendido culturas, religiones y filosofías en todo el mundo. Cuando su vértice principal apunta hacia el cielo, representa lo divino. Al explorar la historia y las tradiciones de diversos pueblos, se revela su profundo valor espiritual y simbólico. El pentagrama esotérico expresa la supremacía del espíritu sobre la materia y los 5 elementos naturales, tierra, agua, aire, fuego y éter. También representa la encarnación del verbo divino en el ser humano cuando éste ha alcanzado la pureza interior. Visualmente, esta figura puede asociarse con la postura de un ser humano, cabeza erguida, la punta superior, brazos extendidos, las puntas laterales y piernas separadas, las inferiores, tal como se observa en el célebre dibujo del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Esta imagen evoca a un individuo en equilibrio con cualidades plenamente desarrolladas, como ciertas virtudes. En sitios arqueológicos como Teotihuacán y Cholula, la estrella de 5 puntas aparece en murales como símbolo de Venus, el planeta del amor, también conocida como la estrella de la mañana. Este emblema alude a la necesidad de cultivar el amor para elevarnos espiritualmente, dejando atrás emociones destructivas como el odio, la ira, el rencor. En la obra medieval de Sir Gawain y el Caballero Verde, tal como vemos en esa diapositiva,
El pentagrama adorna el escudo del protagonista, simbolizando las 5 virtudes del caballero ideal. Para los pitagóricos, esta estrella era central en sus enseñanzas y representaba la armonía entre cuerpo y alma. En sus escuelas se vinculaba a la diosa griega de la salud, Higia, cuyo nombre solía escribirse con una letra en cada punta del símbolo. En el ámbito de la alquimia, el pentagrama aparece como frecuencia junto a otros símbolos esotéricos como los planetas y los metales. Un ejemplo notable es la figura del hombre geométrico en la filosofía oculta de Cornelio Agripa, tal como vemos en esta diapositiva. En contraposición, a la izquierda hemos mencionado hace unos instantes al hombre de Viturbio, de Leonardo da Vinci. Paracelso también reconocía el poder del pentagrama, afirmando que incluso los seres elementales de la naturaleza lo reverencian. Es importante distinguir entre el pentagrama luminoso, símbolo de sabiduría, y su versión invertida, donde 2 puntas apuntan hacia arriba. Esta última representación, la caída del ser humano en el abismo espiritual, como se ilustra en el arcano 16 del tarot, un rayo destruye la torre y 2 figuras humanas caen, conformando la estrella invertida con los pies en alto y la cabeza abajo. El término pentagrama proviene del griego penta, 5, y grama, línea, es decir, una figura compuesta por 5 trazos. Aunque comparte nombre con el sistema de notación musical de 5 líneas, su significado y aplicación son, obviamente, pues completamente distintos. Pentalfa. Penta, nuevamente nos habla de 5 y alfa, que es la primera letra griega, que es igual a la española. 5 veces se repite formando la estrella de 5 puntas. Pentáculo, del latín pentaculum, figura que tiene 5 picos. Micropósopos, en el Zohar, libro sagrado hebreo, cuando habla del rostro menor o micropósopos, se refiere a este símbolo eterno. Estrella flamígera, se ha representado también esta estrella de 5 puntas como una estrella de fuego, símbolo del verbo divino manifestado en el ser humano. Electrum, cuando este símbolo del pentagrama esotérico se utiliza como un talismán protector hecho de una combinación de 7 metales, se le llama electrum. Esta palabra latina se utilizaba en la antigüedad para referirse a una combinación de oro y plata, por extensión también a la figura hecha de los 7 metales. Bien, el venerable Maestro Johansson afirma lo siguiente. El pentagrama, al igual que la rosa en la cruz, sirve para proteger nuestra integridad contra acechanzas. Se protege mediante el pentagrama desalojando cualquier energía de su propio ser. Este signo protege inclusive hasta a los propios egos. Los defectos únicamente se disuelven viviendo la rosa cruz y por obra y gracia de la Divina Madre, Kundalini. La rosa cruz solamente preserva, no hace daño ni afecta como la estrella de 5 puntas. El pentagrama contiene fuerzas positivas y negativas. Lo que hay que tener en cuenta es que mientras más fuerzas hay en uno, la Rosacruz es más poderosa. Amuletos, Rosacruz y tetragramatón pueden ser consagrados dentro. Es bueno colocar dentro del altar encendido. Cualquier amuleto que no se vende, no sirve. Perdón, que se vende, no sirve. Los fines del amuleto son conscienciales. Transmutación, castidad científica, para todo. Si no, no sirve. Bien, destacan dentro del pentagrama la presencia de 7 símbolos muy importantes que representan unidades cósmicas, pero también ángeles, metales y fuerza de la naturaleza. Para comprender el por qué se encuentran repartidos en este símbolo sagrado, necesitamos saber todo relacionado con ellos. Desde la antigüedad se han reconocido 7 unidades cósmicas principales debido a la gran influencia que tienen en el ser humano. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, tal como vemos en esta diapositiva. Bien, y los regentes de cada uno de los 7 planetas son los siguientes. Gabriel es el regente de la Luna. Rafael es el regente del planeta Mercurio. Rafael, cuyo nombre en hebreo significa Dios sana. Es el segundo de los 7 Elohim. En la tradición islámica es el encargado de tocar la trompeta del juicio final, el guardián de la ciencia, de la medicina, de las curaciones y de la salud de la humanidad. Uriel es el regente del planeta del amor, Venus. En la mitología grecolatina encontramos a la diosa Venus como versión romana de Afrodita en Grecia, representando al amor, no solo en el aspecto físico, sino también en el sentimiento noble y sincero del hombre y la mujer conscientes y que aspiran a la perfección espiritual. Los mayas y aztecas también han asociado a Venus como lucero de la mañana y estrella del atardecer, señalando la fuerza extraordinaria del amor. Micael, es el regente del sol a quien vemos combatiendo las fuerzas del mal en distintas alegorías. Constantemente lo vemos con la espada o con la balanza de la ley. Samael es el regente del planeta Marte y ese es el símbolo de la fuerza guerrera. Zacariel es el regente de Júpiter, que está relacionado con la política, la mística, el dinero, etc. Tenemos también a Orifiel,
es el regente de Saturno y bajo su cargo se encuentran los ángeles de la muerte. Bien, y luego tenemos, obviamente, los metales. Los metales correspondientes, existen 7 metales que se relacionan con estos planetas y regentes. De hecho, en la Edad Media, a los metales se les presentó con los símbolos planetarios que vienen integrados sabiamente en el pentagrama. Las fuerzas e inteligencias de los 7 planetas se encuentran en 7 metales específicos, los cuales son los que vemos en la imagen. Luna, plata; Mercurio, azogue; Venus, cobre; Sol, oro; Marte, hierro; Júpiter, estaño; Saturno, plomo. Bien, por todo lo antes dicho, podemos deducir que el mejor pentagrama es el que elaboramos formando una amalgama de los 7 metales. Si no es posible la amalgama, puede realizarse de oro o plata y colocar un pequeño fragmento de los 7 metales en la parte posterior, protegidos a lo mejor con resina. En esta imagen vemos lo que habíamos mencionado anteriormente respecto al hombre de Vitruvio y sus correspondientes extremidades y las correspondencias con el pentagrama, la cabeza con la parte superior vertical siempre hacia arriba, los brazos y las piernas. Bien, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: lo que importa, si uno quiere saber lo que es el pentagrama, viva el pentagrama. Si uno no vive realmente el pentagrama, no puede saber lo que es el pentagrama. Para poder realmente saber lo que es el pentagrama, hay que ser un pentagrama viviente. Entonces uno sabe lo que es cada uno de los símbolos, inclusive algún símbolo distorsionado. Tiempo, distancias han hecho que algunos símbolos sean más o menos modificados. Despertar conciencia es básico. Entonces se va a saber concretamente todo esto. El primer pentagrama es vivir los 5 valores. Saturno simboliza el anciano de los días. Bien, hablaremos al final de la charla de los 5 valores, que son vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Por medio de los 5 valores de la Orden Rosa Cruz, alcanzamos el despertar de la conciencia, podemos constituirnos en un pentagrama nosotros mismos y mediante la vivencia de la ciencia, el arte y la religión de la Rosa y la Cruz, poder cristificarnos y poder amoldar más, poder dotar de más fuerza, de más conciencia ese pentagrama que seríamos nosotros mismos. Bien, así el maestro Johansson afirma: la simiente humana es divina, es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. Realmente, esto viene a cuento de que si realmente queremos constituirnos en un pentagrama viviente, tenemos que vivir una vida pletórica de transmutación. Para ello debemos de aprender a transmutar el mercurio, la materia prima de la gran obra, nuestras propias aguas espermáticas. Es decir, a aprender a transmutar nuestras aguas espermáticas de manera alquímica. Por eso decimos que el maestro afirma que la simiente humana es divina y es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su séminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el inseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el inseminis para transformarnos completamente en hombres, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Hemos mencionado al sujeto de los sabios de la gran obra, el mercurio. Precisamente encontramos en el pentagrama uno de los símbolos que es precisamente el caduceo de Mercurio. Mientras tanto, antes de ver la iconografía que alude al caduceo de Mercurio, hemos pasado algunas diapositivas que hacen referencia al trabajo con la transmutación, con lo que es las aguas espermáticas, porque en las aguas espermáticas mora el Cristo en substancia. Es decir, nuestro rey, decían los alquimistas, el Cristo mora en nuestro mar, es decir, la simiente sexual. Bien, pasando ya a lo que es el caduceo de Mercurio, recordemos que el caduceo de Mercurio que se haya representado por una vara entrelazada por 2 serpientes. Y nosotros lo encontramos justamente en el centro del pentagrama, si nos fijamos. La vara representa la columna vertebral y las serpientes a los canales de Ida y Pincará. Dante, en la Divina Comedia, describe al dios Mercurio sacando del orco a las almas, perdidas con su poderoso acuaducio. Esto nos invita a la reflexión, pues solo el sabio uso del mercurio de la filosofía secreta, es decir, la energía creadora transmutada, nos posibilita salir del abismo en que nos encontramos.
Hacíamos alusión a los canales de Ida y Pingala, y este mismo simbolismo lo hallamos, dice el venerable Maestro Johansson, en la serpiente que Moisés levantó sobre su vara. También lo encontramos como mudo testigo de la sabiduría sexual de los iniciados atlantes, ahí, en la Puerta del Sol, monumento atribuido a la civilización del Tiahuanaco, donde se observa la representación del gran Contiki Viracocha sosteniendo sus manos las serpientes bicéfalas, símbolos inequívocos de los canales Ida y Pingala. Esta es la representación litografiada del canal Susuma en todo su esplendor. Este símbolo es universal, es cósmico, relativo al espacio infinito, y lo hallamos en todas partes del mundo bajo una u otra forma, tal como estamos viendo, pues en alguna iconografía medieval, en algunos grabados de alquimia medieval, tal como vemos en la pantalla ahora mismo. Los iniciados del cosmos infinito se constituyen con el trabajo constante de las transmutaciones alquímicas en templos vivos del Padre que muere en secreto. Todo iniciado escribe sus iniciaciones con fuego sagrado y en el árbol de la vida, cuyo exponente es la columna vertebral. El ingreso íntimo al templo interno se halla controlado por los guardianes. Esos guardianes augustos son los testigos del Apocalipsis. Una de las características suprasensibles fundamentales que se observa en el cuerpo físico es la normalidad funcional de los canales de transmutación o cordones simpáticos, conocidos por los sabios esoteristas como los canales de Ida y Pingala, tal como vemos en la pantalla. Este par de cordones simpáticos, si bien se hallan inmersos en el cuerpo tridimensional, no son totalmente físicos, sino semietéricos y semifísicos, de modo que ningún médico podía verlos mediante una placa radiográfica y ningún cirujano podía localizarlos mediante el bisturí. El par de cordones simpáticos de Ida y Pingala, conocidos en el esoterismo cristiano gracias al sublime iniciado Juan, el autor del Apocalipsis, o revelación, donde se le denominan los dos testigos, son también simbolizados por los dos olivos y los dos candelabros, y están junto a la caña semejante a una vara, que es con la que se mide el templo de Dios, el corazón, y el altar, el sexo, y a los que adoran en él, los que viven en castidad o viven la transmutación alquímica en sus vidas. Bien, la energía sexual transmutada asciende victoriosa por esos nadis y respecto a la transmutación, el venerable Maestro Johansson afirma lo siguiente: transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituye en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y próbulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía. Energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la consciencia el elemento necesario que le permite despertar. La consciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. Bien, encontramos también en el pentagrama una estrella de 6 puntas, tal como hemos aludido anteriormente. Encontramos en esta estrella flamígera este interesante símbolo, la estrella de 6 puntas, también llamada sello de Salomón, al que ya hemos dedicado pues, una conferencia tal como hemos aludido anteriormente, denominada el sello de Dios. En la parte izquierda para nosotros, derecha del pentagrama, debajo de las letras TON, encontramos esta estrella de 6 puntas encerrada en un círculo con una serpiente mordiéndose la cola, el Uroboros. Esa estrella aparece en numerosos grabados alquimistas. Está formada por dos triángulos equiláteros, uno con el vértice hacia arriba y otro con el vértice hacia abajo. El fuego y el agua. En la alquimia medieval, los 4 elementos de la naturaleza fueron representados con un triángulo equilátero, el fuego con el triángulo con el vértice hacia arriba y el agua con un triángulo con el vértice hacia abajo. El aire con un triángulo con el vértice hacia arriba y una línea atravesada, y la tierra con un triángulo con el vértice hacia abajo y una línea atravesada, tal como vemos en esta diapositiva. Es asombroso que la estrella de 6 puntas se forma de la conjunción de los símbolos que representan el fuego y el agua. Y es aquí donde tenemos uno de los simbolismos más representativos de la estrella de 6 puntas. Este símbolo del fuego y el agua, a su vez, nos enseña grandes conocimientos que van desde lo macrocósmico, microcósmico y alquimista. En lo alquimista es la mezcla de mercurio o agua y azufre o fuego. Esta terminología se refiere a las aguas primordiales de la vida o lenseminis, representadas en alquimia por el mercurio. Es la materia prima de la gran obra, la cual es importante aprender a conservar y luego, por supuesto, transmutar.
El azufre es el fuego sagrado, el cual está latente para ser despertado. Cuando se unen, es posible la creación de cuerpos superiores para la manifestación del ser. En definitiva, los elementos agua y fuego se constituyen en la clave fundamental de la fórmula ocultista para despertar y cristificarse. Al respecto, el maestro afirma: los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades han trabajado en sí mismos con el agua y el fuego para el despertar de sus facultades internas y despertar su conciencia cósmica. Todo verdadero aspirante a la Rosacruz debe descender hasta la novena esfera y trabajar en ella utilizando sabiamente el fuego y el agua, origen de hombres, mundos y universos. La iniciación Rosacruz se la recibe en y con el sexo, el trabajar persistente en el laboratorium oratorium y con la real castidad. La castidad real es en medio de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua. En el fuego y el agua, del ignio o bautismo enseñado por el hierofante Jesús. El fuego y el agua, productos de la transmutación, ascienden por los nadis Ida y Pingala. Ida y Pingala son los nombres, tal como hemos visto, de los dos testigos del Apocalipsis, y estos dos testigos son los portadores del agua y el fuego. La vieja fórmula ocultista: fuego más agua igual a conciencia. El despertar de la conciencia solo se lo consigue trabajando constantemente con el fuego y el agua. La materia prima de la gran obra, el alimento del fuego, es la simiente sexual, el enseminis. En el enseminis está contenido todo aquel maravilloso poder del fuego sexual, el ens virtutis del fuego. En el Zeis y el Falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del enseminis. Bien, encontramos también el Sol y la Luna también en el centro del pentagrama. El Sol y la Luna no es una casualidad que se encuentren en los dos pilares del pentagrama, que el Sol esté a la derecha y la Luna a la izquierda, ya que además del planeta, su influencia y sus regentes nos simbolizan también el eterno principio masculino divinal, el Sol, y el principio eterno femenino divinal, la Luna. Coinciden de forma extraordinaria con las dos columnas del templo de Salomón, llamadas Jaquín y Boaz. La columna blanca asociada al sol y al varón, y Boaz, la columna negra asociada a la mujer y a la luna. No cabe la menor duda de que están en el pentagrama esotérico, dándonos a entender los pilares en los que se sostiene el templo interior. También por extensión y llevando al contexto alquímico el símbolo, podríamos decir que el sol es el azufre y la luna es el mercurio, tal como se representan en muchos tratados de alquimia. También encontramos en el pentagrama un cáliz, un grial. En cuanto al cáliz, esa copa griálica se ha situado en el centro del mito artúrico, como bien recordamos y también vimos en su momento en sendas conferencias, una dedicada al grial y otra precisamente al mito artúrico y la Rosa Cruz. Esa copa griálica tan buscada y anhelada ha sido muy buscada por los caballeros medievales. El venerable maestro Huiracocha afirma: el cáliz, como lluvia bendita, recogió la sangre del Salvador en el Gólgota. La copa sagrada que recibió en su seno aquel divino emblema de redención estaba en aquellos tiempos bajo la custodia de los esenios, para venir más tarde a ser depositada en la santa montaña de Montserrat, en Barcelona, España, donde permanece invisible, ocultándose de aquellas miradas profanas que aún no han aprendido a mirar al cielo. Pero desde la custodia de los esenios no vino directamente a Montserrat. En poder del santo José de Arimatea, estuvo antes depositado en varios lugares, y sobre todo pasó con él 2 veces por España, quedando guardado temporalmente en 2 de sus templos iniciáticos. Haciendo referencia al venerable maestro Huiracocha, al José de Arimatea, el maestro Huiracocha afirma que se encuentra enterrado en un lugar muy escondido de la montaña de Montserrat, igualmente que es donde mora el grial. Bien, el enigmático maestro alquimista Fulcanelli afirma lo siguiente: el copón y nadie conciba malos pensamientos, así como el grial y las cráteras sagradas de todas las religiones, representan al órgano femenino de la generación y corresponde al vaso cosmogónico de Platón, a la copa de Hermes y de Salomón y a la urna de los antiguos misterios, tal como vemos justamente en esta representación de la última cena de Leonardo da Vinci, donde se ve como una especie de V que bien podría representar, como ahora vamos a ver, o hacer alusión a lo que es el órgano femenino, al sagrado órgano femenino. Continúa Fulcanelli afirmando: el gardal de los egipcios es pues la clave del grial. Es en suma la misma palabra. En efecto, de formación y deformación, gardal se ha convertido en gradal y luego con una especie de aspiración en grial.
La sangre que bulle en el santo cáliz es la fermentación ígnea de la vida o de la misión generadora. Dicho esto, estas referencias nos evocan al sagrado Johnny femenino y al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: el Enseminis desarrolla su magnífico potencial con el trabajo constante en el laboratorium oratorium. La inserción del falo vertical en el Zeis horizontal sintetiza todo el modus operandi del arcano real. El Zeis es la morada del falo. El Zeis y el falo bien unidos se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo y impedir así la pérdida del licor seminal, del Enseminis. Con este magno trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos en aquella práctica que se vive entre un hombre y una mujer unidos en bodas con el objeto de cristificarse. A esa práctica de transmutación se le denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, maituna, carecha. El trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí la disolución del ego. Lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. Bien, con respecto a otro de los elementos que aparece en el pentagrama, ese báculo o especie de cetro, el venerable maestro Viracocha afirma: el báculo es una prueba más de que los utensilios romanos son una reminiscencia del culto solar. Algunos de ellos hasta figuran con 7 soles, como le sucede al que está en el Museo de Florencia. Otros tienen en un extremo un cordero, Aries, el primer signo por el que pasa el sol en la primavera. Quetzalcóatl, el Cristo de los mexicanos y gran sacerdote del año, lleva también el báculo. Se encuentra como símbolo de autoridad en las tumbas de los faraones egipcios y tal como vemos este báculo en la pantalla, vemos que está coronado por una cruz Ankh, que es justamente representa lo que es la vida. En el Vaticano se guardan algunos ejemplares etruscos que rematan en flor de loto y rosas. Uno tiene la forma exacta de un falus. El árbol del bien y del mal, del paraíso, donde no debían comer Adán y Eva, es el mismo símbolo. De manera que el cetro de Dios es el árbol, el bastón donde deben de florecer las rosas, y esto lo logramos transmutando el líquido que sale del árbol, es decir, el ensémenes. El venerable maestro Johansson afirma: árbol de la vida o miruranda indostaní no constituyen otra cosa que la maravillosa columna vertebral. Esta columna o eje es el cuerpo, es al cuerpo lo que el monte Meru la tierra. Por ello es por lo que los indostaníes dan el nombre de Meruranda a la columna vertebral. La columna vertebral está formada por 33 vértebras distribuidas en 5 regiones. La vara de Moisés es por donde asciende el fuego sagrado de Kundalini, la divina madre. Bien, también vemos en el pentagrama, como no podía ser de otra manera, a la espada. La espada es un símbolo que podemos encontrar asociado a grandes enseñanzas. La lucha de Arcángel Miguel, como vemos en la pantalla, contra el dragón, narrada en el Apocalipsis, siempre ha sido representada combatiendo con una espada o lanza. Tampoco podemos olvidar que cuando comimos del fruto prohibido y fuimos expulsados del Edén, se resguardó su entrada con una espada ardiendo, según el Génesis 3, versículo 24. Para entender el profundo simbolismo de la espada, podemos auxiliarnos del mito del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ya que la mayoría lo conocemos. El rey Arturo representa nuestro ser interior profundo, el cual es el único capaz de esgrimir una espada con poderes mágicos que representa el fuego sagrado llamado en Oriente Kundalini. Esta espada llamada Excalibur es colocada en la piedra de la sexualidad trascendente. Es decir, que solo quienes practiquen la magia del amor en la boda Rosacruz podrían lograr que el ser o espíritu pueda sacar la espada de la piedra o despertar ese fuego sagrado. El maestro Onjo Johansson afirma: la piedra fundamental de la iglesia trascendida del Cristo es el pátar, PTR, Pedro, el sexo. La base de toda boda alquímica se la constituye con la piedra filosofal de la alquimia esotérica y esta piedra es el sexo. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxigio, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Bien, en la punta superior del pentagrama esotérico, debajo del símbolo de Júpiter,
podemos encontrar dos ojos abiertos representándonos al Padre que está en secreto. Hemos puesto en esta diapositiva, a la izquierda, lo que es la representación, el escudo, el símbolo de la Orden de On, donde observamos concretamente también el ojo que todo lo ve a la izquierda. Y a la derecha vemos concretamente una representación del pentagrama y, como hemos dicho, justamente debajo del símbolo de Júpiter, los ojos que todo lo ven. Es interesante darnos cuenta de que también la piedra del sol, comúnmente llamada calendario azteca, tiene en su centro al dios Tonatiuh, el que calienta o ilumina. De igual forma que en el pentagrama y con los ojos en ese sentido de observación. Si observamos con atención el arcano número 1 del tarot egipcio, nos encontramos el mismo símbolo en la parte superior del arcano o región del espíritu. Otra vez los mismos ojos del Padre siempre vigilante. El arcano número 1 del tarot corresponde a Keter, del árbol de la vida cabalístico, representando precisamente el Padre interno que todo lo ve. En definitiva, el pentagrama es un poderoso símbolo esotérico que representa al ser humano en su totalidad. Dependiendo de su orientación, puede tener significados muy distintos y ejercer influencias opuestas. Cuando la punta superior del pentagrama apunta hacia arriba, simboliza al Cristo, al Maestro, al Verbo encarnado. En esta forma es una protección contra las fuerzas oscuras capaz de hacerlas retroceder. Colocado en la entrada de una vivienda con la punta superior orientada hacia el interior y las dos inferiores hacia afuera, impide el acceso de los magos negros. En cambio, si el pentagrama se presenta invertido, es decir, con las dos puntas inferiores elevadas y la superior apuntando hacia abajo, representa a Satán, al macho cabrío de Méndez, y tiene el poder de invocar a entidades tenebrosas. Esta forma es símbolo del ángel caído, de la corrupción del iniciado. Todo Bodhisattva que ha caído se convierte en una estrella invertida. Así el pentagrama puede encarnar tanto la luz divina como la sombra, al cordero inmolado o al adversario, dependiendo de la dirección de sus puntas. Su uso consciente y su colocación son esenciales para canalizar sus energías correctamente. Los dos ángulos inferiores abiertos, que son las dos piernas de cada uno de nosotros, cuando nos paramos con ellas abiertas, llevan la asignatura de Saturno. Pero todavía hay más. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay una especie de números en la parte superior. Bien, si analizamos a fondo el pentagrama, podemos ver en el ángulo superior concretamente un 4. Ese es el símbolo de Júpiter, el padre de los dioses, el símbolo del espíritu divino de toda criatura que viene al mundo, el símbolo del eterno Dios viviente. Los números 1 y 2, las dos columnas del templo de Salomón conocidas como Jaquín y Boaz. En los mundos superiores de conciencia, todo templo de sabiduría tiene estas dos columnas, en las cuales se apoya todo el edificio del templo. En el lado derecho, para nosotros, izquierdo del pentagrama, encontramos ahora los números 1, 2 y 3, y esto nos recuerda a las tres fuerzas primarias de la naturaleza, que se unen una y otra vez para crearlo todo. La misión de todo ser humano es encarnarlas, que se logren manifestar sus atributos. Interpretando estos números juntos, tenemos que el hombre, el número 1, y mujer, el número 2, podrían encarnar al Padre, 1, al Hijo, 2, y al Espíritu Santo, 3. Pero ¿cuál sería el método para lograrlo? Pues la respuesta está en la suma de todos estos números por medio de la gematría cabalística. 1 más 2, 3, y 1 más 2 más 3, 6, y 6 más 3, 9. Trabajar con lo que significa el número 9, la novena esfera, el gran arcano. Bien, el venerable maestro Johansson, respecto al arcano solar, especifica: el arcano solar es una enseñanza de eso que es Dios. Es el conocimiento y sabiduría que permite a la esencia o Buddhata regresar al divinal seno de donde emanó. El arcano solar es conocido también como arcano real, gran arcano, arcano ZF, tal, ya lo hemos dicho anteriormente. En Oriente se le conoce como Saja Maituna u Udvareta Yoga. La transmutación sexual nos la han legado los dioses como un arca sagrada, en la que reside el potencial supremo que nos lleva a compartir la dicha suprema del banquete de los dioses, de los Elohim. En todos los libros sagrados se habla de transmutación, se habla de una manera metafórica o velada del arcano solar, del secreto indecible del gran arcano solar. Jesús, el excelso gran maestro Rosacruz, fue quien en la práctica, en los hechos, nos enseñó el gran arcano. Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos simbólicos. Lo encontramos el pentalfa maravilloso en la carta del tarot de Rider-Waite, en la carta del mago, y obviamente no podía ser menos, ya que asociamos al mago con el pentagrama, con el vértice superior hacia arriba, símbolo supremo de la magia blanca. También encontramos en el macho cabrío de Méndez, encontramos un pentagrama propiamente en su cabeza, en su frente, y observamos algo aparentemente contradictorio. En este caso, el pentagrama figura y se muestra con el vértice hacia arriba, lo cual indica el camino correcto para que el iniciado trascienda su naturaleza animal, alcance el despertar de la conciencia,
aniquile al ego mediante el azot de los alquimistas, es decir, el fuego sagrado de Kundalini, y se convierte en un maestro del fuego y la luz. Cada uno de nosotros, afirma el venerable maestro Johansson, somos una expresión del ego. El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es el ego, quien utiliza los vehículos tanto físicos como suprasensibles para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. El animal racional es simplemente ego, legión de yoes malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, algo muy distinto, algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego encontramos una chispa divina. Encontramos al Buddhata o consciencia. El ego nada tiene de divino. El ego es simple y llanamente un conjunto, reiteramos, de valores ya positivos o negativos. Esos valores son los que en forma definida reciben el calificativo de yoes. El ego está compuesto por infinidad de yoes. Los yoes son legión. Debemos aniquilar el ego, forjar los cuerpos de naturaleza crística, porque solo en base a las constantes transmutaciones del enséminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas, para luego, siendo uno el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. Bien, vayamos con otro ejemplo curioso relacionado con lo que es el pentalfa, con esta maravillosa estrella. Nos situamos en esta ocasión en un pueblo de la provincia de Soria, España, en Ucero. Este ejemplo está relacionado con el pentagrama y, ¿por qué no decirlo?, también con el Baphomet. Lo encontramos en la ermita templaria de San Bartolomé, en Ucero, como hemos dicho, provincia de Soria, España. Aquí vemos concretamente una toma lejana de lo que es esta ermita y adivinamos a ver si nos acercamos un poquito más en uno de los extremos de la ermita, pues lo que es un mandala que adivinamos a ver un pentalfa invertido, no ya con la punta hacia arriba, sino con la punta hacia abajo. Bien, en uno de esos mandalas, que es este que estamos visualizando, figura esta estrella invertida con el vértice hacia abajo, tal como estamos comentando. Curiosamente, llama la atención del observador y de estos estudios al asociar una construcción ligada al temple con una estrella invertida. Pero la explicación es reveladora. En pleno solsticio de invierno, el Sol penetra por la estrella y refleja en su interior otra estrella, esta vez con el vértice superior hacia arriba. Fiat lux, se decía en la Edad Media. Hay que extraer la luz de nuestras propias tinieblas y revertir el pentagrama. Es decir, transformarnos de animales racionales en seres humanos, hombres, solares y dioses. No es casual que el pentagrama correcto, con la punta superior hacia arriba, figure al pie del altar dedicado a la Virgen, a nuestra divina Madre Kundalini, que siempre nos asiste y a la que rendimos veneración. Y aquí vemos concretamente una oración de un templario en una de las prisiones después justamente de las detenciones que hizo Felipe el Hermoso por toda Francia. Y en esa oración, ese templario aprisionado dice lo siguiente: que la gracia del Espíritu Santo nos asista, que María, la estrella del mar, nos conduzca al puerto de la salud o de la salvación. Así sea. Bien, y aquí vemos en esta toma maravillosa cómo, según acaece el solsticio de invierno, ese pentalfa, ya sí con la punta hacia arriba, se acerca justamente a pie del altar de nuestra divina Madre Kundalini, en este caso de la representación de la Virgen. Y ya en la toma final vemos justamente cómo se ha invertido totalmente y poco a poco va colocándose en esa losa a pie de la Virgen. Aquí vemos una representación de la decapitación de la medusa, que es justamente una de las cuestiones principales que hemos de realizar, que es la eliminación del ego. Al igual que en la Catedral de Notre Dame de París, hay una decapitación que está avalada por los ángeles que están justamente al lado de ese, vamos a decirlo así, según la iconografía cristiana, parece un papa o parece alguien de importancia decapitado, que implica o indica la decapitación del ego. Bien, para ir terminando, para nuestra propia protección podemos trazarnos el pentagrama nosotros mismos o mentalizar los siguientes mantras para que se constituya. El pentagrama es el símbolo del verbo universal de vida. Se puede hacer resplandecer instantáneamente el pentagrama con ciertos mantras secretos.
Para forjar la estrella flamígera, colocarse en forma de estrella y repetir Klim, Krishnaya, Govindaya, Kopijana, Vaya Vaya, Soha. Ahí tenemos los mantras en los cuales se configura automáticamente el pentagrama. En definitiva, si queremos nosotros mismos constituirnos en un pentagrama viviente y tenemos que vivir los valores de transformación que son los mismos valores de la Rosa y la Cruz: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Pues bien, según el valor de la vida implica la transmutación de nuestras aguas espermáticas. Esa transmutación, ese valor de la vida, implica tres tipos de transmutación. Número uno, transmutación unipolar, indicada para aquellas personas que todavía no tienen pareja. Es una práctica muy sencilla de visualización y mentalización, en la cual el aspirante visualiza cómo el fuego sube por los canales y de la píngala, tal como vemos en la pantalla, que aquí también podemos ver aquí el detalle, diapositiva que ya habíamos visto anteriormente. Sube la energía transmutada en energía crística o en hojas, según los hindúes, o en mercurio de los filósofos, según los alquimistas, hasta el cerebro para depositarse en el corazón, que es justamente donde mora en el templo corazón nuestra esencia, el budatta, la chispa divinal, etc. Tenemos el tercer tipo de transmutación, la transmutación bipolar, en el cual ya sí que podemos realizar esta práctica con la pareja, hombre y mujer, mujer y hombre. Todavía no hay contacto sexual, pero pueden practicarla cogido de las manos, como vemos en esta maravillosa imagen, o pues espalda contra espalda, o teniendo contacto con las rodillas. Y el tercer tipo de transmutación, que venimos repitiendo a lo largo de esta charla, tal como especifica el venerable maestro Johansson, es el arcano solar, donde ya sí que hay contacto sexual, pero no hay fornicación, o dicho de otra manera, no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino que cada uno de los miembros de la pareja realiza su propia práctica de transmutación, orientando y visualizando junto con la mantralización del mantra correspondiente, cómo sube ese fuego hasta el cerebro y luego hasta el corazón. Ahí sí tenemos transmutación unipolar, primer tipo de transmutación bipolar, segundo tipo de transmutación, en el cual también cada uno de los miembros realiza su propia práctica de transmutación unipolar, pero cogido de las manos, y el arcano solar, tercer tipo de transmutación, arcano solar, que se determina también magia sexual, alquimia sexual, arcano real, Udvareta Yoga, Tantra blanco, Saja Maituna, etcétera. Todos son términos equivalentes. Y, insisto, no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino una sublimación, una transmutación magnífica de lo que es la energía creadora de nuestras propias aguas espermáticas. Eso en cuanto al valor de la vida. En el valor de la muerte implica la muerte mística, que es la muerte del ego. Obviamente, estamos aprisionados justamente por el ego, que es lo que se expresa a través de cada uno de nosotros. Eh, lo que podemos y debemos de realizar en esta lucha inicial contra el ego es impedir su manifestación. Tenemos que realizar un control yoístico. Tenemos que ser concretamente conscientes de la necesidad de realizar el control de los yoes, porque si no se controlan los yoes, si estos se expanden por doquier y sin ningún tipo de cortapisa, estos poco a poco se van fortaleciendo. Y es más, si una persona no vive en su vida la transmutación, lo que hace el ego es alimentarse precisamente de la misma. Por ende, si lo que hacemos es sustituir la fornicación por prácticas constantes de transmutación sexual, entonces lo que hacemos es robarle el fuego al diablo. Es decir, le robamos su alimento al ego y lo que hacemos es alimentar mediante la transmutación, como hemos dicho anteriormente, al budatta, a la esencia, a la conciencia divinal. Posteriormente, en un momento dado, cuando alguien alcanza el despertar de la conciencia y, como consecuencia de las prácticas de magia sexual del arcano solar, despierta el fuego sagrado de Kundalini, entonces ya con el fuego sagrado de Kundalini, con la espada simbólica de Excalibur, podemos empezar a eliminar cada uno de los yoes. También existe otra charla en el canal donde habla de cada una de las fases de la muerte del ego. Bien, en el valor de la libertad hablamos precisamente de aprender a vivir conscientemente. Cada uno de nosotros no sabemos vivir conscientemente. Vivimos en el sueño de la conciencia absoluto. La humanidad vive en una hipnosis colectiva que la lleva al desastre. Y para aprender a vivir de segundo en segundo, de instante en instante, conscientemente, existe la práctica de la división de la atención consciente, la cual la denominamos la práctica del I a U. I de individualidad, A de acción, U de ubicación. Mediante el autorrecuerdo o el recuerdo de sí,
nos autorrecordamos en un momento dado como individualidad, como consciencias, quiénes somos, pero no nos recordamos como una persona con cuerpo físico y un nombre, sino sentimos quiénes, con el corazón quiénes somos. Nos preguntamos quiénes somos como consciencias. Ya con la autoobservación, dirigiendo la atención consciente hacia lo que estamos haciendo mediante la acción, tenemos ya noción de quiénes somos y de lo que estamos haciendo en un momento dado. Y mediante la atención consciente y la autoobservación, dirigimos la atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos sin perder la noción de quiénes somos, de lo que estamos haciendo. De tal manera, dividimos la atención en tres, siendo realmente uno. Y lo que aprendemos o lo que logramos también es colocar un muro de contención para que la mente no nos bombardee constantemente con raciocinios, logicismos, pensamientos, miedos, preocupaciones, imágenes del pasado, visualizaciones y ensoñaciones del futuro. Todo eso, ese bombardeo mental, simple y llanamente es sueño. Es lo que, bueno, algunas escuelas, algunos monjes budistas zen tratan precisamente de lograr lo que es el vacío mental, liberarlo concretamente del juego mental. Nosotros tenemos la ventaja de contar con esta práctica y para poder realizar esta práctica necesitamos precisamente energía que se obtiene de la energía sexual transmutada. Por eso es fundamental comprender la importancia de vivir la práctica de transmutación. Y para terminar rápidamente, hablaríamos del valor del amor y el valor de la sabiduría. Hemos hablado del valor de la vida, hemos hablado del valor de la muerte, hemos hablado del valor de la libertad y en el valor del amor implica amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, lo cual parece una utopía. Pero lo que debemos de hacer en el contexto Rosacruz es algo que tiene total sentido, que es darle a los demás lo más valioso que tenemos. Y lo más valioso que tenemos es la enseñanza de la Rosa y la Cruz, darles a otros la misma oportunidad que se nos ha dado a nosotros y lo que debemos de hacer es divulgar la enseñanza. Alguien quiere avanzar en el terreno de la conciencia, del sendero iniciático, entonces tiene que compartir lo que sabe. De manera egoísta no podríamos acumular toda la información y guardárnosla para nosotros. Es un tema de sentido común. Si alguien realmente cree que puede avanzar algo sin compartir con los demás lo que sabe, pues obviamente está totalmente equivocado. Y ya con alegría, puesto que lo que poseemos es oro puro, que es el conocimiento, podemos compartir con los demás, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, esta enseñanza, con independencia de que no sea bien recibida o lo sea. Pero lo importante es poder darles esa oportunidad. Y por último, el valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Lamentablemente estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad como es natural. Prácticamente en el estado en el que nos encontramos sería una utopía que quisiéramos hacer la voluntad del Padre. Entonces lo que el Padre nos exhorta, nos impele es a el despertar de la conciencia. Solo con la conciencia despierta aprendemos a hacer la voluntad del Padre. Mientras tanto, podemos acudir a ellos para que nos den fuerza, para que nos den conocimiento, para que nos den sabiduría, para que nos asistan en las dificultades y no nos dejen caer nunca. Podemos acudir a ellos de momento que hagamos cualquiera de las prácticas y siempre sentirles a nuestro divino Padre, a nuestra divina Madre, a nuestro lado. De tal manera que allí, en todo conocimiento, en toda cultura de la humanidad, en toda la religión, en toda contraparte esotérica de las religiones, en todas las vías iniciáticas, se encuentran los 5 valores, que es justamente los valores de transformación íntima, que son los mismos 5 valores de la Rosa y la Cruz, con los cuales, tal como hemos comentado, podemos nosotros mismos, si vivimos realmente la enseñanza, pues cristificarnos e ingresar en la luz increada del absoluto, constituyéndonos en un pentagrama viviente.